No te preocupes si no me encuentras enseguida. Si no estoy en un lugar, búscame en otro. En algún lugar te estaré esperando. Hojas de hierba de Walt Whitman. Si te gusta este podcast, te invito a que me sigas en Instagram como @buscandounlector. Ahí vas a poder ver todo mi contenido sobre cine y literatura y te vas a enterar de todas las novedades sobre futuros talleres literarios presenciales y virtuales. Si me estás escuchando desde Spotify, te invito a que le des seguir y que le des like, y en YouTube que le des like y que aprietes el botón de suscribir. Ahora sí, te dejo con un poquito de arte para disfrutar. Hola mis lectores, ¿cómo andan? Soy Mili de Buscando un Lector y en este video, la verdad que este es un video muy especial porque les voy a hablar de mis imprescindibles de la literatura norteamericana. ¿Por qué muy especial? Porque, bueno, para los que me siguen en Instagram hace bastante, bueno, ellos sabrán, y si no, bueno, les cuento a ustedes que la literatura norteamericana es mi literatura favorita. Al igual que la literatura inglesa, más que nada, sobre todo la norteamericana. Incluso di algunas clases como ayudante de cátedra en su momento en las dos cátedras, en norteamericana y en inglesa. Y bueno, se me ocurrió hacer un video contándoles un poco los libros imprescindibles, entre muchísimas comillas, de la literatura norteamericana. Y decidí elegir 10. Voy a hacer un disclaimer porque, bueno, yo no he leído toda la literatura norteamericana, ni siquiera todavía he llegado a leer todos los clásicos, ¿no? Me faltan leer, por ejemplo, no sé, muchos. La Letra Escarlata todavía no lo leí, la tengo, la voy a leer. Moby Dick todavía no lo leí, no sé, Lo que el viento se llevó todavía no lo leí. Son 10 elegidos de mis lecturas de los libros que yo he leído, y por ejemplo para alguien que quiere introducirse en esta literatura, quiere tener un primer acercamiento, bueno, yo te diría, bueno, estos son los 10 libros que considero que son como que sí o sí tenés que leer, por lo menos por la experiencia, ¿no? Estos 10 elegidos intenté abarcar la mayor cantidad de géneros posibles. Voy a hablarles de poesía, voy a hablarles de teatro, bueno, por supuesto narrativa, novela, cuento. Y también incluso un libro de no ficción que casi no lo incorporo, pero dije, no, tengo que elegir un libro de no ficción, y la verdad que justamente es uno de mis libros favoritos, así que bueno. El primer libro va a ser la cita que les leí al principio, es de este libro, que es Hojas de hierba de Walt Whitman. Es un libro de poesía. Esta es una edición hermosa, no sé si la pueden ver así. Bueno, para los que me están escuchando en Spotify se pierden del video, pero bueno, acá estoy mostrando el libro. Es un libro hermoso que me lo compré en una librería de Nueva York muy famosa que se llama Barnes and Nobles, si no recuerdo mal. Y bueno, es completamente en inglés. La verdad que ya hace varios años como que cada tanto leo en inglés. He leído varias novelas como para practicar el inglés, pero bueno, hay veces que, o sea, tardo muchísimo más y me cuesta más, entonces hay veces que cuando no tengo tiempo directamente, bueno, leo leo traducciones. Pero la verdad que la poesía, o sea, yo además del castellano, el único idioma que manejo bien es el inglés, y la verdad que justamente la poesía a mí me gusta. Sí, ya que leo en inglés, prefiero leerla en inglés porque hay una cosa de la musicalidad de la poesía que se pierde completamente en la traducción. Si bien, bueno, hay que reconocer el trabajo de los traductores literarios, porque bueno, la verdad que es un laburo bárbaro, porque primero no tenés que hacer una traducción textual, sino que traduciendo el sentido que quiso hacer, y de alguna forma intentar que, a ver, la sonoridad no va a mantenerse, pero por lo menos intentar que haya cierto ritmo, y la verdad que es muy difícil. Y bueno, si puedo leer en inglés, la verdad que prefiero, entonces por eso me compré esta edición. En la facultad leímos algunos poemas que, miren, acá los tengo marcados, y también otros que me gustaron. Y bueno, ¿quién fue Walt Whitman? Walt Whitman fue un poeta que, bueno, todos los poemas que él escribió están en esta colección que se titula Hojas de hierba. Bueno, el más famoso, la parte más famosa de este libro de poemas es de la cita que les leí, forma parte, que es Canto a mí mismo. Él es considerado el maestro del verso libre.
o sea, los escritores, los poetas que escriben en verso, antes como que había un verso métrico, con sílabas medidas. Incluso los poemas, por ejemplo, no sé, está por ejemplo el soneto, que es formado por 2 estrofas de 4 versos y 2 estrofas de 3 versos, ¿no? Entonces eso es un soneto, y pues bueno, hay un montón de tipos de tipos de poema y también tipo de verso, y después estaban los que tenían que rimar, que bueno, quedó mucho eso de la poesía que supuestamente tiene que rimar, no necesariamente. Y bueno, igual Whitman dijo, ya fueron todas las reglas, ahora voy a escribir en verso libre. Y por ejemplo, si vos ves acá, fíjense, lo que son todos versos como si estuviera escribiendo, como si fuera un poema escrito en prosa, pero no, es en verso, pero es verso libre, ¿no? Son versos largos y que de alguna forma, no, si bien no es verso libre y no está tanto pendiente de la rima, sí hay cierta musicalidad que para mí Whitman es hermoso. Yo les quiero leer en inglés esta última parte que, bueno, medio que nunca me termina de convencer ninguna traducción que encuentro que la frase que les leí al principio es la última parte de Canto a mí mismo. Entonces la última estrofa sería: Falling to fetch me at first, keeping courage. Missing me one place, search another. I stop somewhere, waiting for you. Es como que, sí, un poco el significado es lo que les leí al principio, la traducción que les leí al principio, pero cambia muchísimo, la verdad. Entonces, bueno, también Whitman tenía una cosa como muy espiritual, también una cosa muy patriótica. En Hojas de Hierba está el poema Capitán o mi capitán, que se lo dedica a Abraham Lincoln, cuando Abraham Lincoln, Petit Suisse sería, en la guerra civil luego de la guerra civil de Estados Unidos. Entonces como que le dedica ese poema a él, que fue un poema que se popularizó mucho por la película de Robin Williams, La Sociedad de los Poetas, seguro la conocen de ahí, que el profesor se para arriba del escritorio y le dice a los chicos que se tienen que revelar, etc. Bueno, la verdad que para mí Whitman es uno de los poetas más hermosos y de escritura más hermosa que hay, así que bueno, recomiendo mucho este libro. Pues antes de pasar a la narrativa, les quiero hablar de el teatro. Mi elegido para el teatro fue El Teatro Reunido de Arthur Miller. Esta es una edición de Tusquets que recolecta las 5 obras más importantes, podríamos decir, más relevantes, más significativas de Arthur Miller. Que bueno, para los que no saben, Arthur Miller fue uno de los grandes dramaturgos de Estados Unidos, junto con Tennessee Williams y Eugene O'Neill. Que dicho sea de paso, tengo un taller que di el año pasado sobre el teatro norteamericano en la posguerra, donde vemos estos 3 dramaturgos, por si les interesa, para hacer de forma asincrónica. Las 5 obras que se recolectan acá son... Perdón, sé que suena ridículo, pero hay palabras que tengo que censurar por YouTube, así que sería Petit Suisse de un viajante, ¿no? Esta obra es considerada como... En realidad no su obra maestra, pero sí su obra más conocida, es por la que ganó el premio Pulitzer. La verdad que es la que a mí menos me gusta, pero es donde Miller demuestra, en la obra que más muestra el tema fundamental en toda su obra, que es la caída del sueño americano, ¿no? Que él era muy, muy crítico con este tema y lo elabora mucho en esta obra. Después, para mí, la que es su obra maestra es Las Brujas de Salem, que es donde ahí hace una alegoría literaria de lo que era el macartismo. Entonces por eso se le llamó Casa de Brujas, que era como todo un movimiento político del senador McCartney, que como que perseguía a los antiamericanos y bueno, que tenía como ideas también muy supremacistas blancas. Y bueno, también Miller fue perseguido por todo ese movimiento que abogaba también a una tradición, pero una tradición de recorte de derechos, ¿no? Entonces, bueno, es excelente y como que, bueno, entonces hace como una alegoría como para criticar lo que pasaba actualmente, políticamente, en ese momento en Estados Unidos. Habla de la casa de brujas que fue en Salem, en la Nueva Inglaterra puritana, ¿no? Entonces es muy interesante. Mi obra favorita de Miller es Todos eran mis hijos. Ay, es hermosa, 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 hermosa. Que dicho sea de paso, hay una banda que se llama 21 Pilots, que que el nombre de la banda se inspiró en una cosa fundamental de Todos eran mis hijos, que también habla de alguna forma el desencanto
en la familia. Muy bueno, no quiero decir nada porque no quiero que lo lean o que la vayan a ver si tienen la posibilidad de verla en el teatro, la verdad que es hermosa. Hay dos más que Panorama desde el puente, que habla también de los inmigrantes en Estados Unidos. Y después, valga la redundancia, Después de la caída se llama, que es como su obra más experimental, más autobiográfica, donde habla de las mujeres de su vida. Una de esas mujeres vendría a ser Marilyn Monroe, porque Arthur Miller estuvo casado con Marilyn Monroe y se divorciaron un poco antes de que ella, Petit Suisse, ¿no? Así que bueno, Teatro Reunido de Arthur Miller. Por último, yo les había dicho que les había traído algo de no ficción, y este es uno de mis títulos favoritos, de mis libros favoritos, que es París era una fiesta, de Ernest Hemingway, que algún día les voy a hacer un video exclusivo sobre este libro. Es donde Ernest Hemingway, uno de los grandes escritores de Estados Unidos, habla de sus experiencias en París en los años 20 y donde estaban como todos los artistas que iban a cambiar el arte en el siglo XX. Bueno, estaba él, estaba Fitzgerald, estaba James Joyce escribiendo el Ulises, después estaba Picasso, estaba Dalí, estaba Luis Buñuel, el director español. Y bueno, el título original en realidad no es París era una fiesta, es A Movable Feast, que es como una fiesta movible o andante, porque dice en este libro que si tuviste suerte de ser joven y vivir en París en esos años, estoy muy afortunado porque París era una fiesta movible. Y la verdad que es muy hermoso porque te cuenta cuando ahí Hemingway no era un escritor conocido, es como que él todavía seguía viviendo a base de su trabajo como periodista, y ahí se animó a dejar el periodismo para poder dedicarse full time a la escritura. Y bueno, eran muy muy pobres. Él decía que iba a escribir un café y lo único que ingería en todo el día era un café, y además ahí estaba calentito para escribir porque en esa época en París hacía mucho frío. La verdad que es hermoso, hermoso este libro, lo recomiendo mucho. Y bueno, ahora nos metemos de lleno en la narrativa. Bueno, vamos a empezar por una novela que también es una de mis favoritas, como verán, que es Otra vuelta de tuerca, de Henry James. Esta novela es, ¿cómo decirle? Es una de las mejores novelas jamás escritas. Es una novela que rompió para siempre la forma de hacer literatura. Fue una de las primeras novelas, o por lo menos de las primeras, o de la que mejor se usó el recurso del narrador poco fiable. Esta es una novela gótica de finales del 1800, que muestra, primero que muestra dos historias, dos perspectivas. Una historia que es un grupo de personas que están reunidos la noche de Navidad en una casa contando historias de terror. Y uno de los que están ahí presentes les dice: yo tengo una historia de terror que se las voy a leer de un manuscrito que me dejó una mujer hace muchos años. Y bueno, ya de entrada te estás dando cuenta como que la historia va a estar de alguna forma, no va a ser del todo objetiva, porque el hombre que va a contar esa historia parece que tenía sentimientos hasta hacia esta mujer que le dejó su historia. Entonces, al no ser una tercera persona omnisciente, vamos a saberlo a través de su focalización, y además después, cuando nos cuente la historia, va a ser a través de la primera persona de aquella institutriz, porque estamos leyendo su manuscrito. Entonces vamos a desconfiar constantemente si lo que nos está contando esta mujer es real o no. Entonces hay dos teorías para esta novela. Bueno, esta es una mujer, una chica joven que consigue trabajo como una institutriz en el campo para un niño y una niña que son hermanos. Están al cuidado de su tío, pero su tío no se quiere hacer cargo, se lava las manos, le dice: bueno, ahora vos estás a cargo, una casa en el medio del campo, te dejo con la servidumbre y yo me voy y no me molestes, ¿no? Entonces, bueno, esta mujer, cuando empieza a conocer a los chiquitos y cuando empieza a ver cosas raras que pasan, se entera que antes de ella hubo otra institutriz y hubo otro empleado, que los dos, o Petit Suisse, que los dos Petit Suisse y ya no están más en esa casa,
pero ella comienza a ver apariciones de estos dos personajes. Pero ella siempre está sola cuando ve esas apariciones y también siente que de alguna forma estos fantasmas están allegedly fantasmas, supuestos fantasmas, están de alguna forma influenciando en el comportamiento de los niños. Entonces hay como cierta perversión en los niños porque estos dos personajes eran perversos. ¿Puedo decir perversos? Ay, ojalá que sí. Entonces, bueno, ella siempre está sola cuando ve esas apariciones, entonces están estas dos formas de lectura. La institutriz realmente ve esas apariciones, entonces la novela forma parte del género fantástico y fantasmas, o ella está loca, ¿no? Entonces esas son las dos teorías principales que, spoiler alert, sin spoilear, nunca se terminan de confirmar del todo, porque también el final es excelente. Y también cambió la forma de hacer terror porque, bueno, creo que les dije anteriormente que esta novela forma parte del género gótico. Era una época donde el gótico empezó a evolucionar y ya el terror y las amenazas no tomaban lugar a la noche, en la oscuridad, sino a plena luz del día. Y ella siempre cuando tiene las primeras veces que ve a los fantasmas, y la mayoría de las veces es a plena luz del día, y bueno, y ella se siente completamente desahuciada, desamparada y desprotegida, ¿no? Entonces, bueno, otra vuelta de tuerca, excelente novela. Después vamos a ir con una novela que marcó para siempre de alguna forma a Estados Unidos, su historia, su cultura, que es, perdón, sé que es ridículo lo que voy a decir, pero es Petit Suisse a un ruiseñor. Ay, Dios mío. De la escritora Harper Lee. Bueno, al igual que lo que les dije en Las Brujas de Salem, esta novela es una alegoría literaria. ¿Por qué? Esta novela fue publicada en el 1960 y en esa época, en mediados del 50 y hasta mediados del 60, estaban pasando cosas en Estados Unidos. Fueron todas las luchas por los derechos civiles de los afroamericanos. Martin Luther King, Rosa Parks, Malcolm X, etc. No, Estados Unidos todavía estaba siendo segregado, había mucho racismo, mucha discriminación, y Harper Lee, una escritora blanca, escribió una novela situada en la época de la Gran Depresión, o sea, la Gran Depresión fue en el 29, y ponerle que dura la historia en esta novela, ponerle que es alrededor de más o menos 3 años, una cosa así. Historia situada en esa época que critica el racismo y la discriminación en un pueblo del sur de Estados Unidos, que es de donde ella era. Entonces, de nuevo, cambiando el tiempo discursivo, yéndose a otra época de historia, ella está queriendo de esa forma criticar y denunciar las injusticias que estaban sucediendo actualmente en su país, ¿no? Y bueno, tuvo muy buena recibida esta novela, bueno, ganó el premio Pulitzer y también creo que 2 años después hizo la película protagonizada por Gregory Peck, que también arrasó con los premios Oscars. Entonces como que ahí la sociedad estadounidense demostró como que estaba lista para un cambio por la buena acogida que tuvo esta novela. Sí, bueno, ahora en la actualidad se la acusó mucho no sé si a Harper Lee en sí. La trama principal de la historia es que un abogado blanco defiende a un hombre negro acusado de A-word, a una mujer blanca, que se supone que, o sea, lo está defendiendo porque la acusación de la mujer es mentira, no tiene que ver con el racismo, etc. Entonces el abogado, que es Atticus Finch, que bueno, que es blanco, que es el papá de la narradora, que es una niña que tiene 8 años, que a su vez es el alter ego de Harper Lee, porque Harper Lee de alguna forma está contando con muchas licencias poéticas, de una manera muy libre, su historia con su papá en su pueblo, etc. Entonces, ahora con todo el tema del movimiento woke, etc., se acusaba a Atticus Finch de ser un salvador blanco, ¿no? Que básicamente es, bueno, como los negros son inferiores y son tontos y son débiles, no se pueden salvar solos, tiene que venir una persona blanca, un salvador blanco para ayudarlos. Y me parece no necesariamente, y además justamente, o sea, yo creo que sin la ayuda de los blancos en ciertas épocas de la humanidad, como que no, obvio, no se puede desmerecer toda la lucha de los afroamericanos, pero a ver, sí, los blancos ayudaron, ¿no? La verdad que me gusta el personaje de Atticus, pero bueno, era para señalarlo. Bueno, la última novela que les voy a recomendar, porque después les voy a recomendar cuentos, para mí es
la mejor novela de la literatura norteamericana y uno de los mejores libros de la historia real, que es El sonido y la furia de William Faulkner. Yo prefiero la traducción El ruido y la furia, porque si bien la traducción textual es, el original es The Sound and the Fury, a mí me gusta más la traducción El ruido y la furia, porque en este sentido sound tiene más que ver con ruido, porque como no es sonido, es como que el sonido da más la sensación de algo más armonioso y el ruido algo más estridente, ¿no? ¿De qué se trata esta novela? Esta novela trata sobre una familia sureña de Estados Unidos en un transcurso de años que va desde 1900 a 1930 más o menos, que además es una novela que hace muchos saltos temporales, no es para nada cronológica. Entonces cuenta esta historia de una familia que en su momento, antes de la guerra civil, era una familia sureña que tenía una buena posición, tanto social como económica, pero después de la guerra comienzan a decaer y ya no tienen dinero. Y bueno, entonces la caída en desgracia de esta familia y la caída de alguna forma como la destrucción de esta familia, ¿no? Está dividida en 4 partes y en 4 capítulos serían. Los primeros 3 capítulos están narrados por los hijos varones, o sea, está la madre, el padre y 3 hijos varones y una hija mujer. La hija mujer no es narradora, siempre se la describe desde las perspectivas de otros personajes, ¿no? Pero los primeros 3 capítulos están narrados por los 3 hermanos varones y el último capítulo está contado desde una tercera persona omnisciente, pero que focaliza en la empleada afroamericana de la familia, ¿no? Que de ahí una frase que a mí me gusta mucho de esta novela, que ella, que es la última narradora, entre comillas, porque bueno, no es narradora textualmente, que ella, bueno, y además a todo esto, esta novela transcurre en la Semana Santa, ¿no? De 1928. Y en el domingo de Pascuas, que es el día que Jesús resucita, y van a misa en la mañana, y ella, por un sermón que está dando el cura, y ella es como que de alguna forma lo relaciona con esta familia que ha caído, ella dice, he visto el principio y ahora estoy viendo el final, ¿no? Como que yo vi el principio de toda esta familia y ahora estoy viendo cómo cae todo, ¿no? Volviendo al título, porque yo prefiero que se llame El ruido y la furia. Bueno, Faulkner toma este título de un monólogo muy famoso que tiene Macbeth, de la obra de teatro de Shakespeare, que cuando Macbeth se da cuenta que se aproxima a su final y acaba de petisuir su mujer, entonces ve como que todo como lo que ha construido se le está cayendo encima, que dice, Life is but a walking shadow, is a tale told by an idiot, full of sound and fury, signifying nothing. Que en castellano sería, la vida no es más que una sombra que camina, es un cuento contado por un idiota lleno de ruido y de furia que no significa nada. Y el primer capítulo que está contado por uno de los hermanos es discapacitado mental. Entonces él sería como este idiota, entre comillas, que cuenta como que la vida no significa nada de alguna forma. Y es un poco lo que está mostrando esta novela, como que un poco como nihilista de alguna forma, no sé, la verdad que, te juro, o sea, podría estar 2 horas hablando de esta novela. Es difícil de leer, o sea, no es fácil, sobre todo los primeros 2 capítulos, pero bueno, es una experiencia que si te gusta la literatura no te la puedes perder. Ahora vamos con los cuentos. Este libro la verdad que no estaba del todo segura si ponerlo o no, pero bueno, al final la terminé seleccionando, que son los cuentos completos de Poe. ¿Por qué la dudé? Porque de alguna, como que me hubiese gustado poner, no sé, El viejo y el mar de Hemingway, o La campana de cristal de Sylvia Plath, incluso A sangre fría de Capote, pero Poe de alguna forma es considerado el padre del cuento estadounidense, es el padre de los cuentos de terror, entonces no podía no ponerlos. Y bueno, acá esta edición, miren que está re viejita, era de un amigo de mi papá, que
bueno, que partió ya hace varios años y que le gustaba mucho la literatura. Y hablábamos mucho de libros justo cuando yo había arrancado la carrera. Nada, como que me lo regalaron porque había quedado en su casa, entonces la verdad que me encantó que me lo hayan regalado. No, Poe la verdad que es el maestro del suspenso, del terror, tiene cuentos extraordinarios como La caída de la casa Asher, El corazón del ator, Berenice, no sé, El barril amontillado, El hombre en la multitud, que la verdad que no es, la gente no lo conoce mucho porque no es un cuento de terror, pero que inspiró mucho a Baudelaire para escribir Las flores del mal, dato. Bueno, Los crímenes de la calle Morgue, que medio que inicia el género de detectives. Bueno, la verdad que es una experiencia increíble leer a Poe, es un clásico que no hay que dejar atrás. Pues otro libro de cuentos es Crónicas marcianas de Ray Bradbury. ¿Por qué no elegí Fahrenheit 451? Porque a mí la verdad que me gustan más Crónicas marcianas, es un libro que tal vez no es tan conocido. Fahrenheit yo creo que todos lo conocemos y además se ve en los colegios. Es bueno, no voy a decir que no, gran distopía, una de las grandes distopías del siglo XX, pero Crónicas marcianas es genial. Y además es como que si hablamos de ciencia ficción no podemos no hablar de Bradbury, y la ciencia ficción es un género súper importante en Estados Unidos. Me hubiese gustado recomendar a Úrsula Le Guin, pero yo sinceramente de ella solo leí cuentos y no tengo ningún libro físico de ella como para mostrárselos. Sí arranqué a leer la mano izquierda de la oscuridad, no lo terminé y eso creo que es un híbrido entre ciencia ficción y fantasía. Tendría que repasarlo. Pero bueno, Crónicas marcianas de alguna forma también es un híbrido, porque bueno, hay marcianos, pero también hay naves espaciales. Y bueno, cuentan historias básicamente de los humanos en Marte. La verdad y hay cuentos de terror que están buenísimos. Yo me acuerdo de uno que lo di en el colegio, yo como profesora. Creo que era la tercera expedición, no sé, la verdad que está muy buena. Lo recomiendo mucho. Bueno, vamos terminando, nos quedan 2 libros y creo que lo dije muchas veces a lo largo de este video, pero les juro que, o sea, de estos libros hay muchos de mis libros favoritos. Y esta no es una excepción, que es Los cuentos completos de Flannery O'Connor. Si no la conocen, esta escritora, porque no es tan conocida como debería, vayan a leerla. Junto con Faulkner, es de la máxima exponente del gótico sureño, que es este género tan importante de Estados Unidos. Y ella puntualmente desarrolló mucho lo que es el grotesco sureño. Y bueno, sus cuentos están situados obviamente en el sur de Estados Unidos. Sus personajes son marginados, los que se llaman freaks, outsiders, como muchas deformaciones. Pero es como que ella no lo hacía como de una cosa de morbosa, sino de mostrar, bueno, esto ocurre en la sociedad, esta gente existe y lo normativo lo está dejando de lado. Y bueno, son también historias muy macabras, muy perturbadoras. Bueno, su cuento más conocido es Un hombre bueno es difícil de encontrar, pero también les recomiendo, por ejemplo, o sea, hay muchos, Todo lo que asciende tiene que converger, Una vista desde el bosque, por ejemplo, también, La vida que salves puede ser la tuya, El geranio, El pavo, Buena gente de campo. La verdad que hay muchísimos. Y por último, el último libro que elegí es 9 cuentos de J.D. Salinger. En un momento pensé en vez de recomendar su otro libro, que es El guardián entre el centeno, pero que seguro ya muchos conocen mucho más. Pero me gustó más la idea de recomendarles 9 cuentos, porque la verdad es que Salinger es de esos escritores que realmente como que supo desarrollarse a la perfección en el ámbito del cuento, y además como que ya el Guardián del Centeno se lo conoce mucho y tal vez 9 cuentos no tanto, entonces tenía ganas de recomendarlo. Y además acá está uno de los mejores cuentos de la vida, que tiene un título rarísimo que seguro les va a llamar la atención, que es Un día perfecto para el pez banana. ¡Ay, Dios, qué buen cuento! Que trata un poco, a ver, no les quiero spoilear, trata un poco de lo que le pasa a los soldados cuando vuelven de la guerra, sobre todo a los soldados estadounidenses, porque recordemos que ellos nunca lucharon una guerra en su propio país, siempre se fueron a Europa, Asia, etc. Entonces cuando vuelven de la guerra, como que si bien tal vez los estadounidenses, los ciudadanos, los civiles, saben un poco qué pasó por las noticias, como que no lo vivieron en carne propia, entonces como que dicen, bueno, ya está, ya pasó, queremos olvidar. Y la guerra es algo
hiper traumático para ellos, entonces como que no se les da el espacio para vivenciar, experimentar ese trauma, poder soportarlo, y bueno, es bastante tremendo. Y me hace acordar mucho a un cuento de Hemingway, que bueno, también de Hemingway también podría haber recomendado sus cuentos completos, pero quería recomendar París era una fiesta porque quería recomendar algo de no ficción. Pero bueno, me hace acordar mucho a un cuento de Hemingway que es La patria del soldado o La vuelta del soldado, una cosa así que está bueno como para comparar. Así que bueno, mis lectores, esto fue todo por el día de hoy. Estas fueron mis recomendaciones. Me gustaría que me digan en comentarios cuál creen que son los libros imprescindibles de la literatura norteamericana, si me faltó alguno, si creen que alguno de estos no. Acuérdense de darle like, de comentar, de suscribirse, de seguirme en Instagram como Buscando un Lector, y nos vemos muy pronto en un próximo video. Chao.